Nuevamente, hoy vamos a estar analizando la documentación y las características de BAM de forma más profunda y al final del video voy a estar dando mi opinión sobre por qué no deberíamos estar usando BAM para aplicaciones de gran escala y a producción de una forma un poco más profesional. Así que sin más, arranquemos con el video. Al comienzo del video me gustaría tomarme unos minutos para leer un poco la documentación de BAM, entender cómo está desarrollado el proyecto, que entendamos juntos cuáles las metas del proyecto en el corto y mediano plazo, qué viene a reemplazar y por qué hay tanto hype ahora en la comunidad de desarrolladores web con este proyecto. Primero que nada, entonces, BAM es un JavaScript Runtime. ¿Qué es un JavaScript Runtime? Es un set de herramientas que nos permite correr JavaScript, ya sea en el navegador como en el servidor, es decir, en nuestra PC o en cualquier otra PC. ¿Sí? Básicamente lo que hace Node ahora, ¿sí? BAM nos estaría permitiendo ser un reemplazo de Node.js. Pero, como dice en su presentación, es un todo en uno. Esa es la diferencia principal que tiene con Node.js. Entonces, al ser un todo en uno, como podemos ver más abajo en la documentación, en esta sección, podemos crear servidores como hacemos con Node, podemos crear conexiones de WebSocket como hacemos con Node. También podemos leer y escribir archivos, crear pipes, crear streams, handling de nuestros archivos y podemos correr test. La diferencia entre BAM y Node en este momento es básicamente dos cosas: la velocidad y el set de herramientas con el que cuenta cada uno. ¿Sí? BAM es como un todo en uno. Podemos correr test, podemos iniciar servidores, podemos crear proyectos, podemos hasta incluso hashear passwords sin necesidad de instalar librerías de terceros como tenemos que hacer en Node. ¿Sí? En Node, si queremos correr test, tenemos que terminar instalando Jest. Si queremos compilar, tenemos que terminar instalando alguna librería que tenga que ver con, por ejemplo, TypeScript o cualquier otra librería de compilación. Si queremos hashear password, generalmente lo que hacemos es usar bcrypt o librerías de terceros. Con BAM todo esto está integrado en uno y lo único que tenemos que usar es la API de BAM para empezar a trabajar. Lo cual hace que realmente la experiencia de desarrollo sea mucho más amena y mucho más amigable. Y bueno, la segunda característica más importante de BAM sin duda es la velocidad. Como podemos ver, en la página principal tenemos muchos gráficos. Eh, Todos ellos relativos a la velocidad, que es la principal característica que sobresalta en BAM sin duda. Pero bueno, como podemos ver, los tests son de 10 a 30 veces más rápido. Y todo esto lo he comprobado, digamos, en mi entorno local y es relativamente cierto, con algunas, digamos, aclaraciones. Por ejemplo, si vemos, siempre cuando vemos estos tipos de gráficos, tenemos que chequear, ¿sí? Cómo fue tomada esta información. Por ejemplo, acá vemos que BAM es comparado con otros package managers, es rapidísimo, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta cómo se toma esa información. Acá dice que esta información fue tomada de instalar dependencias desde caché para una aplicación de Remix, ¿sí? Que es un framework de React para todos aquellos que no lo sepan. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver el benchmark, a dónde nos lleva, bien, es básicamente una documentación en GitHub. Bien. Entonces, digamos, cuando nosotros instalamos dependencias desde caché, ya lo hemos corroborado en el anterior video, ¿sí? De forma local, van es muchísimo más rápido. Estamos hablando de, generalmente para proyectos que recién arrancan con un boilerplate, estamos hablando de milisegundos comparado con un par de segundos utilizando NPM o PNPM. Básicamente también lo que nos ofrece es una compatibilidad absoluta con Node.js. En realidad no es absoluta, hay un montón de dependencias que quedan afuera y que se están trabajando al momento. Nos permite soportar workspaces, que está bastante buena esta característica, ¿sí? Es decir, instalar librerías en lo que sería un workspace, es un espacio único para una aplicación. Entonces nosotros podemos tener diferentes workspaces e instalar diferentes librerías en esos diferentes workspaces para básicamente empaquetada y, digamos, no mezclar las dependencias entre una aplicación y la otra o diferentes partes de una aplicación. Bueno, Crazy Fast, esto sin duda es la principal característica de BAM. Y bueno, tenemos la instalación global de caché y las APIs que también son
compatibles con los otros manejadores de paquetes como NPM, PNPM y YARN. Tenemos también la parte de el test suite, ¿sí? Que nos ofrece una, como siempre, velocidad, principal característica, pero también nos ofrece una API con todos los test suite que ya conocemos de Jest, por ejemplo. Tenemos que es compatible con Jest, tenemos el spec, tenemos acceso al DOM, tenemos acceso a los lifecycle, que es correr funciones en diferentes periodos del test. ¿Sí? Tenemos acceso a snapshot y a watch mode también. Pero bueno, antes de salir corriendo a utilizar Van y decir, no, este es, digamos, lo nuevo, dejar todo Node atrás y empezar a aprender Van, que no me malinterpreten, digamos, simplemente quiero dar mi opinión para, por ahí la gente menos experimentada, que piensa que, no sé, en unos pocos meses Van va a ser el reemplazante principal de Node, Node se va a dejar de utilizar, vamos a empezar a ver en NPM vamos a empezar a ver Node con 2 o 3 meses sin actualización. Eso no es lo que va a pasar, ¿sí? Esto lo quiero dejar en claro y por eso un poco el clickbait del video. Para que les quiero mostrar esto antes que nada, para que vean la etapa temprana en la que todavía se encuentra Van y por qué mi pensamiento de que si bien está muy bueno aprenderlo y empezar a jugar con Van para proyectos en entornos de desarrollo, está bien, pero para proyectos en producción y de gran escala, digamos, proyectos empresariales, no podemos utilizarlo todavía. Bien, les quería mostrar, Van principalmente está, digamos, está codeado con un nuevo lenguaje de programación relativamente nuevo que se llama SIG, ¿sí? Que vendría a ser un reemplazo de C++ o Rust. Este es el lenguaje de programación. Como podemos ver, SIG está, la versión más actual de SIG es la 0.11.0. Por lo cual, y acá les quería mostrar un documento que estuve buscando, de cuál es el estado de SIG en este momento. Esto lo podemos cerrar. Como podemos ver, el documento dice SIG tiene una comunidad activa en Discord, eso está muy bien, y muy viva en GitHub también. Pero SIG 1.0, es decir, la versión estable lista para producción, está esperada por sus creadores, se está acercando, digamos, y se considera, acá, esto lo quería mostrarle, que va a estar, la versión 1.0 va a estar probablemente liberada a fines de 2025, ¿sí? Es decir, que este lenguaje está recién en sus primeros pasos. Y recuerden que este es el lenguaje en el que fue escrito Van. Entonces, si el lenguaje en el que fue escrito Van, que ya está en 1.0, todavía está, digamos, en sus primeros pasos, no está listo para producción, si bien es un lenguaje que está creciendo a alta velocidad, como dice, tiene una comunidad en Discord y en GitHub muy activa, fíjense que está, desde mi punto de vista, lejos de estar listo para producción, ¿sí? Se pueden leer este artículo, lo voy a dejar en los comentarios. Es muy interesante. Y acá tenemos, bueno, la documentación principal de SIG. Como podemos ver, digamos, está todo muy en sus primeros pasos y en etapa temprana. Pero bueno, todo el hype que ahora generó Van vale la pena, digamos, echarle un vistazo. Desde mi punto de vista, ¿por qué no deberíamos utilizar Van? Básicamente, si nosotros vamos al GitHub de Van, podemos ver, miren la cantidad de issues que tenemos en este proyecto, ¿sí? Y que no paran de salir. Por ejemplo, acá tenemos un problema con la base de datos. Esto fue hace 25 minutos abierto, 27 minutos abierto, 38, una hora. Sí, esto es lo que suele suceder con digamos, tecnologías que salen en etapa muy temprana. Fíjense, durante el build genera un error de referencia para importar CommonJS con ES Modules. Y bueno, si vamos viendo, por ejemplo, vamos a ver este issue. ¿Sí? Y empezamos a seguramente no tener ningún comentario porque fue recién creado. Entonces, todos estos tipos de problemas, a ver, siempre tenemos que analizar, digamos, en programación, los trade-off. ¿Qué es un trade-off? Básicamente, ¿qué estamos cambiando? ¿Por qué? ¿Sí? Es decir, ok, Van es lo nuevo. ¿Qué nos ofrece? Máxima velocidad y un entorno de desarrollo más amigable. Perfecto, pero ¿qué estamos cambiando para obtener eso? Bueno, estamos cambiando que tenemos digamos, una nueva tecnología que tiene muchísimos bugs,
y no es que es aparente, sino que es fáctico. Acá está la lista de los últimos bugs. Tenemos más de 1.6, 1600 bugs en este momento. Eh, También tenemos que su lenguaje de programación original, ¿sí? A diferencia de Node.js, que está basado en C++, básicamente, porque está usando el motor V8 de Google, que usa C++ como base. Está usando SIG. SIG es un lenguaje de programación nuevo también, ¿sí? Que está en su etapa temprana, que se planea que la versión 1 recién se libere a fines del 2025. Cuando son fechas así de, digamos, tan adelante en el tiempo, generalmente eso también suele variar. Puede ser antes, pero también puede ser después. Eso puede acarrear en el momento del release, puede también traer muchas más modificaciones para van, nuevos bugs y ese tipo de cosas. Entonces, es, diría, muy poco probable, pero muy poco probable que en los próximos meses, digamos, las empresas o el desarrollo de software, digamos, serio, todo lo que tenga que ver con el entorno empresarial, cambie de Node a Van, ¿sí? De un día para otro. No va a pasar. Por eso todos aquellos que ahora se estén dedicando a aprender Node, que estén, digamos, creando servidores, creando aplicaciones, no tiene ningún sentido dejar todo eso atrás y decir, una nueva tecnología, tengo que ir a aprender Van mañana, ¿sí? A ver, de vuelta, no me malinterpreten, no estoy diciendo que aprender Van sea malo, todo lo contrario, ¿sí? Descárguenselo en su computadora, jueguen, creen servidores, ahora vamos a estar haciendo eso, pero lo que digo es, no va a desaparecer ni nada por el estilo. Es más, es muy probable que, digamos, esto es bueno para el entorno de Node, porque Node básicamente, sacando Dino, no tenía una competencia muy seria, ¿sí? Entonces, básicamente, como podíamos ver, teníamos que instalar librerías de terceros para leer, por ejemplo, variables de entorno, ¿sí? Todo esto lo que hace es acelerar, despertar un poco a los desarrolladores, a la comunidad de Node y decir, bueno, ahora tenemos un competidor serio que está creciendo a una velocidad muy grande y que ofrece literalmente un entorno de desarrollo mucho mejor, mucho más amigable que Node. Entonces lo que va a pasar probablemente es que vamos a empezar a ver versiones de Node cada un par de semanas y esas versiones van a traer básicamente todo lo que estamos viendo de Van, ¿sí? Lo que ya está por default. Por ejemplo, en la versión 20 de Node, acá podemos ir a Node.js, a la documentación oficial, y podemos ver, por ejemplo, Node Watch Mode, que esto salió como, no, Van tiene Watch Mode. Y como podemos ver en la versión 18.11, si no me equivoco. Sí, exacto, esto está experimental, pero en la versión 20 ya no está experimental. Ya tenemos el Watch Mode para Node.js, ¿sí? Entonces, es decir, de a poco, digamos, Node.js, lo más probable es que Node empiece a acelerarse, ¿sí? A integrar todas los test suites que ya tenemos en Van y todo ese tipo de cosas, y Node se empieza a parecer más a un Van que Van empezar a correrle a Node, ¿sí? Eh, digamos, la competencia, como siempre, es buena y despierta un poco a la comunidad. Lo cual, por eso creo que es muy bueno que Van haya salido al mercado, que Van esté explotando como está explotando. ¿Sí? Pero bueno, personalmente creo que es muchísimo hype y no creo que dejar de estudiar y crear aplicaciones con Node sea algo que se tenga que hacer. Otra cosa que quiero mencionar y que creo que es muy importante es que, como siempre, digamos, tener niveles de abstracción más altos, como los que ofrece Van en este caso, con su API, por ejemplo, para leer archivos y ese tipo de cosas, crear servidores de manera muy sencilla, está bien para, digamos, escribir menos código y hacer el desarrollo más fácil a largo plazo. Pero, si no entendemos lo que hay, digamos, cómo funciona la base de la programación, se nos va a hacer mucho más difícil luego de buguear cuáles son los problemas que tenemos, poder, digamos, leer la documentación, entender cómo funciona ese tipo de cosas. Entonces, mi consejo también es, como siempre, si lo mismo pasó, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con React, ¿sí? Estábamos trabajando con React, después salió Svelte y decían que era más rápido, que era más sencillo de usar. Si vemos, vamos a NPM, por ejemplo, NPM React versus Svelte, trends. Acá vemos, por ejemplo, miren el hype que tuvo. Lo podemos ver, por ejemplo, vamos a ponerlo 2 años.
Entonces, vemos que Svelte en algún momento, ¿sí? Pasó de tener 24.000, 15.000, ¿sí? Descargas, esto creo que es semanales, si no me equivoco, a tener 50, 60, 200.000, ¿sí? Esta es una línea de tiempo muy, muy larga, pero por eso, y React tiene muchísimo, o sea, más de 10 millones de descargas semanales. Entonces, no se nota la subida que tuvo Svelte, pero a ver si cierro. Fíjense cómo fue subiendo Svelte, que pasó de menos de 200.000 a 500.000, ¿sí? En menos de 2 años, casi que duplicó la cantidad de descargas. Pero vemos que llegó a estar en 700.000 y va bajando nuevamente. Bueno, ¿por qué es eso? Porque pasa lo que pasa siempre, ¿sí? Miren estos picos. eh, Igual esto nunca sabemos, puede muchas veces ser algún hackeo, extra de descargas, pero bueno, lo que quería decir es, con este tipo de tecnología siempre pasa lo mismo, ¿sí? Aparece una tecnología nueva, aparentemente mejor, con nuevas características, nuevas funcionalidades, y todo el mundo sale a probarla, a correr, y después nos terminamos dando cuenta que hay un issue por acá, hay otro issue por allá, que, digamos, la experiencia de usuario no era lo que se esperaba, ese tipo de cosas. Ninguna tecnología es, digamos, mala en el sentido de que se haga al mercado, porque él hace lo mismo de siempre, digamos, React a partir de Svelte y otras tecnologías que han salido, Astro, ese tipo, digamos, lo que va haciendo es mejorarse. Y es lo mismo que va a terminar pasando con Node, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, si ya están estudiando Node, están creando servidores y ese tipo de cosas, mi consejo es que lo sigan haciendo, porque incluso si en el futuro, digamos, mediano, logra sobrepasar a Node y logra convertirse en el entorno de desarrollo preferido para la comunidad web, lo que va a pasar es que entendiendo Node, sin duda alguna, se va a hacer muchísimo más fácil trabajar con Van. Sobre por qué no salir corriendo, digamos, a empezar a mirar todo nuestro proyecto de Node a Van. ¿Sí? Si bien, como dije, es súper interesante instalarlo, jugar, crear servidores, crear proyectos, no recomendaría empezar un proyecto de escala empresarial o un proyecto, digamos, que esté listo para hacer en producción. Porque, bueno, como ya sabemos, esto, digamos, primero que nada, todos si trabajamos para una empresa, lo primero que nos van a preguntar es por qué estamos utilizando esto, ¿sí? Y cuando empecemos a mostrar este tipo de documentación que les vengo diciendo, bueno, probablemente vamos a tener que dar muchas explicaciones. Así que si bien hay un montón de hype, un montón de videos en YouTube dando vuelta en este momento, primero que nada recomiendo leer siempre la documentación en forma detallada, ¿sí? Ver, echarle un vistazo siempre al código, a los issues, en qué está trabajando la comunidad, cuáles son las nuevas expectativas para el proyecto, ¿sí? Leer, muy importante, digamos, cuáles son las compatibilidades, en qué está escrito, en qué lenguaje estamos utilizando, ¿sí? Si ese lenguaje, como en este caso, sí se encuentra en una versión estable, si está bien asentado, si hay una gran comunidad trabajando en ello, porque incluso cuando hay una gran comunidad, como en este caso como Van, eh, asentar todos esos características, todas esas funcionalidades y mejorar todos esos issues lleva tiempo, ¿sí? Fíjense que Van se movió de la versión 1.0 a la versión 1.0.2. Esto solamente es, digamos, básicamente mejoras de issues. Y bueno, ya llevamos un par de días con esto. Entonces lleva tiempo. Node.js lleva una gran ventaja en términos de la cantidad de proyectos a nivel mundial en los que están basados en Node. Piensen que hay compañías como Facebook, Netflix, Microsoft, Google que lo están usando, ¿sí? Y bueno, digamos, es un código muy asentado, muy bien debugueado. Probablemente tal vez lo sea en el futuro, pero no en este momento. Así que si tienen algún comentario o algo que les interese, déjenme en el link de comentarios y por favor dale me gusta a este video. Y vamos a seguir creando contenido como este para en el canal. Nos vemos en el próximo video.